Imagino que vio el debate de anoche y la verdad es que todos nos hemos quedado con la sensación de que no se aclaró mucho, ¿no? Si se va a romper ese bloqueo tan tremendo que hay, que quedó en evidencia que las posturas están enconadísimas. Sí, así es. En algunos momentos resultó tan tedioso que yo estuve a punto de dormirme. Es cierto que no hay novedades respecto al 28 de abril y el bloqueo que existía sigue existiendo. Y la gran incógnita es, ¿después del domingo se va a resolver algo? Porque los que no hemos entendido todavía por qué se están repitiendo estas elecciones, tenemos la duda de que todo siga igual o bastante parecido tras el domingo. ¿Quién es el responsable de la situación que estamos viviendo? Yo creo que se puede repartir entre Unidas Podemos y el Partido Socialista el que se haya ido a una repetición electoral. No creo que tengan la misma responsabilidad, porque desde mi punto de vista está claro que Pedro Sánchez deseaba esta repetición electoral con un cálculo diferente de cuál sería el escenario, y Unidas Podemos desperdició la oportunidad que tuvo en julio, teniendo en cuenta que tenía esa voluntad y ese deseo de entrar al gobierno, pues desperdició la oportunidad que se le abrió en julio. Creo, ya digo, que no es por partes iguales, pero la repetición de estos comicios es culpa de esas dos formaciones. Pero lo que está quedando muy claro es que estamos viviendo y atravesando una crisis estructural, no sé si decir sin precedentes, pero ¿cómo se supera esta crisis? Con diálogo, ¿no? El diálogo suele ser la solución para todo esto. Es cierto que más allá del cambio de paradigma que se ha dado en el Estado español, que es que se ha pasado de un sistema bipartidista a uno cuatripartito o multipartito, y que en el Gobierno de Madrid nunca ha habido una coalición, algo que extraña a gente que venimos de Euskal Herria, del País Vasco, donde si no te pones de acuerdo con otra formación no gobiernas, pues nos extraña, ¿no? Ese enconamiento y esa falta de voluntad de llegar a acuerdos con otras formaciones. Más allá de eso, tanto el problema territorial español, ya sea con el asunto catalán o el irresuelto en Euskal Herria, ya sea la crisis económica que se augura que viene, crean un escenario de inestabilidad en el cual ya vemos que los llamados de izquierda son incapaces de ponerse de acuerdo. Es cierto que las derechas ya anuncian que serían capaces, y lo hemos visto en Andalucía, en Murcia, en la Comunidad de Madrid. Ante este escenario, nosotros, desde Euskal Herria Bildu, actuaremos con la misma responsabilidad que actuamos en abril. Esto es, si de nosotras y nosotros depende, las derechas no gobernarán ni entrarán al gobierno ni por activa ni por pasiva. Enseguida vamos a hablar qué puede suceder, porque las encuestas sí que hablan de que la derecha puede sumar y puede gobernar y las consecuencias que se desprenden de ello. Pero antes de eso, a mí me gustaría saber si, sobre todo porque es lo que siente la ciudadanía en la calle, ¿no? Tienen que enfrentarse a unas nuevas elecciones, los políticos han sido incapaces de ponerse de acuerdo. ¿Ha cambiado algo desde el 28 de abril a hoy? Poco, nada o a peor. Si vemos cuál era el escenario del 29 de abril, el día después de las elecciones de primavera, a la situación que se augura en este momento, estamos en el que, en el mejor de los casos, el mal menor sería que se repita la misma situación. Esto es porque el resto de alternativas solo dan un auge a las derechas y a las extremas derechas. La irresponsabilidad, en este caso de Pedro Sánchez, y con también una cierta responsabilidad de Unidas Podemos, de no conformar gobierno cuando le daban los números, cuando le daba la aritmética parlamentaria, y dar una nueva oportunidad a esas derechas, a cada cual más ultra, para poder gobernar, desde nuestro punto de vista es un tiro en el pie, no tiene ningún sentido, y por eso nosotros decimos, actuaremos con esa responsabilidad, y si de nosotros y nosotras dependen, estos no entran al gobierno ni por acción ni por pasiva, y el riesgo está ahí, es real. ¿Y usted cree que a Sánchez le va a salir bien la jugada de repetir las elecciones? Viendo las encuestas, que aciertan o que aciertan, no parece, porque ya digo que en el mejor de los escenarios se quedará parecido a lo que estaba el 28 de abril. Si él creía que iba a estar mejor, y ya digo, todo un presidente que tiene desde institutos como el Instituto Elcano, el CSIC, el CIS, los servicios de inteligencia, asesores reputados teóricamente, y que no haya visto que en un momento en el que la política cambia tanto, ¿no? Que algunos dicen que es líquida, otros ya gaseosa, han pasado a otro estado, que cambia todo tanto en una semana, el creer que iba a estar mejor. Y hubo gente que se lo anunció, que teniendo en cuenta que la sentencia del procés iba a ser en otoño, que eso no iba a facilitar el escenario, que estaba la cuestión del Brexit, arreglada de su manera en este momento, una crisis económica en ciernes por la recesión económica en Alemania. Ante ese escenario él creía que podía salir reforzado. Hemos visto cómo el intento mayor que ha hecho ha sido la exhumación del dictador Franco,
y ahora las medidas que ha anunciado ayer mismo sobre la ilegalización de la Fundación ¿Qué Franco. le parece? Porque ayer anunció esa batería de medidas para luchar contra el independentismo y entre ellas recuperó pues, una doctrina, una de las medidas de Aznar para castigar la convocatoria de consultas. Sí, ayer vimos una competencia por a ver quién era más reaccionario y más ultra, y en el cual en esa competición entró el Partido Socialista también. De las 3 medidas que anunció respecto a Cataluña, de manera más implícita o explícita, 2 tenían un claro sesgo recentralizador. Esto es, en una competencia exclusiva como esa educación por parte de las comunidades autónomas que anunciara que va a introducir esta nueva asignatura, que es más similar, ¿no?, a esta asignatura que existía de formación del espíritu nacional. Por otro lado, la medida para entrar en lo que pueden ser televisiones y radios públicas de carácter autonómico, en cómo debe ser el Consejo de Administración, estamos viendo una medida recentralizadora. Y la tercera, que es recuperar esa medida que castiga y criminaliza los referéndums, como en su día aprobó el Partido Popular, que el Partido Socialista derogó, y vemos cómo la recupera. En esta competición con las extremas derechas y la derecha, el señor Sánchez no va a ganar nunca. A facha, a ultra, no les va a ganar a estas formaciones. Por lo cual, desde nuestro punto de vista, es una irresponsabilidad. Y si bien es cierto que hemos visto un Pedro Sánchez muy diferente, en unas veces hablando de diálogo, de reconocimiento de la nación, del carácter plurinacional de España, y en otras hablando continuamente como amenaza del 155, cerrando las vías al diálogo, veremos qué Pedro Sánchez hay tras el domingo. Si de nosotros y nosotras depende, intentaremos influir para que las medidas que se tomen vayan en vías al diálogo y en la democratización. Eso les pone en una situación muy delicada, ¿no?, las medidas que anunció en el debate de anoche Pedro Sánchez, porque usted me dice que van a hacer lo imposible, o sea, todo lo que esté en sus manos para que no gobierne un bloque de derechas, pero con esas premisas sobre la mesa, EH Bildu va a facilitar a Sánchez que sea investido si necesita sus votos. Viendo esas medidas que anuncian, que son más propias de la derecha o la ultraderecha, nos tendrá siempre enfrente. Ahora bien, la pasada semana firmamos un acuerdo con otras formaciones nacionalistas, soberanistas del Estado, tanto de los países catalanes, de Cataluña más en concreto, pero también del País Valencià y de Baleares y también de Galicia, en los cuales hacíamos un análisis de la situación actual y preveíamos que los pasos que se deben dar deben ser en base a la democratización y al diálogo. Siendo más, que creemos que vamos a ser más formaciones y más representantes soberanistas en Madrid, tendremos más capacidad de influir y desde nuestra poca o mucha influencia giraremos e intentaremos que gire ese cambio que quieren dar algunos hacia la represión y criminalización al diálogo y a la democratización. ¿Cómo se hace? Pues con diálogo, con paciencia y que tus números... O sea, lo que me estoy imaginando es que se va a abrir un escenario de mucha negociación hasta que ustedes faciliten la investidura de Sánchez en el caso de que se vuelva a dar ese escenario. Nosotros cuando hablamos de hipótesis, cuando vemos que hay una posibilidad de que se conforme un gobierno entre la izquierda institucional, por decirlo de alguna manera, el Partido Socialista y Unidas Podemos, creemos que es el mal menor de todos los escenarios que hay encima de la mesa. Si se da el mismo escenario, nosotros no bloquearemos, pero solamente con una intención, que es cualquiera de esos partidos de derechas, que es más ultra que el Partido Socialista, porque el Partido Socialista, vuelvo a insistir, ha dicho una cosa y la contraria, no permitiremos nunca que gobiernen las derechas. Si el Partido Socialista viene con esta agenda de represión, de criminalización, de judicialización, de lo que sea el problema territorial, pero también en medidas sociales como pueden ser los recortes o no cumplir las promesas que realizaron de derogar la reforma laboral, de hacer pública la lista de amnistiados, nos tendrá enfrente. Si abre una vía de diálogo, de negociación, de solución, de medidas sociales a la izquierda, estaremos dispuestos a dialogar y a facilitar, en cualquier caso, que se puedan tomar medidas, ya digo, democráticas, de diálogo y que respondan a la crisis económica desde medidas de izquierda y sociales. Deduzco de lo que me está diciendo que todos los firmantes del documento de Llotja, ¿no?, todos los partidos que se unieron para firmar ese documento, se van a sentar unidos a negociar con Sánchez y si llegan a ese acuerdo le apoyarán. Bueno, eso es, hablando en plata. Es mucho prever. Lo que hacemos es un análisis de la situación similar y creemos que las salidas deben ser vía diálogo y vía negociación. Si somos más, seremos más influyentes. Si hay una postura común, se hablará tras las elecciones. Digo, todo queda, es hablar de hipótesis del futuro, queda abierto a nosotros el compromiso y que, insisto por cuarta vez, es
Si de nosotros depende, las derechas no gobiernan. Y si el Partido Socialista está en esas pautas regresivas y recentralizadoras y represivas, nos tendrá enfrente también. ¿Han analizado, me imagino que sí, claro, la situación que se va a dibujar para el independentismo si gobierna el bloque de derechas? Quiero decir, está en peligro el autogobierno, Vox está hablando ya de ilegalizar a EH Bildu, al PNV, o sea, ¿en qué situación se va a encontrar el independentismo y cómo va a afrontar esa realidad? Que no es una realidad tan surrealista, vamos. Sí, de hecho lo conocemos. El asunto de las ilegalizaciones lo conocemos bien en Euskal Herria porque ya se ha vivido. Y más allá de las amenazas, en algunos puntos, desde el esperpento, ¿no?, que hace la ultraderecha representada por Vox, que tiene una estrategia clara, que es soltar el exabrupto más grande que viene para que entre en debate y nos pasemos días hablando de lo que ha dicho Vox. Pero más allá de lo que dice esta formación ultra, conocemos cuáles son los posicionamientos también de partidos tan reaccionarios como el Partido Popular o Ciudadanos en ámbitos que tienen que ver con la recentralización del Estado, en ámbitos que tienen que ver con la pacificación y, cómo no, con los ámbitos que tienen que tomarse desde políticas económicas. Vimos cómo durante la anterior crisis económica lo único que hicieron es recortar en medidas que afectaron especialmente a las clases más vulnerables y creemos que hay que ir por la vía completamente opuesta. Cuando en algunos casos se dice, no, cuanto peor, mejor, no, cuanto peor es peor, y el Partido Popular, Vox y Ciudadanos representan lo peor que puede representar no solamente para el independentismo vasco-catalán, no solamente para la sociedad vasca, sino yo creo que para toda la ciudadanía del Estado. ¿Y cuál es el escenario que se dibuja entonces para ustedes? Me refiero a futuro, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar a esa realidad? Sí, nosotros el objetivo de la firma de la declaración de la Llotja del Mar precisamente era eso. Es unir al máximo número de partidos soberanistas, independentistas, que hacen un análisis similar sobre la situación y que, creyendo que ante esa situación, unidos, juntos, podrán influir de manera mayor. Es cierto que el Partido Nacionalista Vasco no firmó ese acuerdo, pero eso no es óbice para que desde Euskal Herria Bildu seguimos diciendo que, cara a las elecciones de Madrid, el Partido Nacionalista Vasco en ningún caso es un adversario, sino que creemos que en los puntos que estamos en común podríamos trabajar de manera conjunta, con una hoja de ruta de mínimos, en defensa de lo que puede ser la agenda vasca, que no es otra cosa que lo que defienden las instituciones de este país, de Euskal Herria, y trabajar de manera conjunta para ser más influyentes ante los escenarios que puedan venir en el futuro. Que hay algunos que son preocupantes, pero que hay otros que conocemos que serían mucho más preocupantes aún. ¿El Procés es el modelo a seguir en Euskadi? No, yo creo que cada nación es diferente. Es cierto que hay similitudes entre la sociedad vasca y la sociedad catalana, pero que también tenemos una idiosincrasia y una historia diferente. Y creo que cada país debe hacer su hoja de ruta y debe dar los pasos que le marque la sociedad. En este momento en Euskal Herria estamos en una fase histórica o política diferente y nosotros, la sociedad vasca, tenemos que hacer el camino que marque esta sociedad. ¿Se han fijado un límite temporal para reivindicar la independencia después de todo lo que ha sucedido en Cataluña? Yo creo que no hay límite temporal, ¿no? Y teniendo esa hoja de ruta, sumando mayorías y sumando fuerzas también con representantes de otras naciones, podremos llegar antes que lo que puedan prever algunos. Recordaba esta mañana que Margaret Thatcher, cuando se le hablaba de Irlanda del Norte y cuál debía ser la solución al conflicto político que existe allí, ella, muy determinante, siempre decía que nunca reconocería al Reino Unido el derecho a autodeterminación de Irlanda del Norte. Vimos como 15 años después el Reino Unido firmaba el Acuerdo de Viernes Santo y reconocía el derecho de autodeterminación para Irlanda del Norte, y que unos años después lo reconocía también para Escocia. Creemos que los conflictos de ámbito territorial, político, se resuelven vía el principio democrático en Occidente. Por eso, cuando vemos la represión, criminalización y judicialización que se da en el caso catalán, creemos que es contra natura en Occidente y que responde más a parámetros propios de la Turquía de Erdogan que a lo que puede hacer una democracia liberal en Occidente. Hablando de temas más concretos, ¿no?, que están en los programas electorales, estamos viviendo una desaceleración económica. ¿Qué propone EH Bildu para afrontar esta situación? Ante los riesgos evidentes de que haya una crisis económica similar o peor que la que vivimos, lo que creemos es que hay que blindar, en primer lugar, las clases más vulnerables. Esto es, vimos al Partido Popular
que recortaba precisamente de donde los sectores más desfavorecidos podían recoger sus ingresos. En este caso creemos que hay que blindar unas pensiones mínimas en 1.080 euros, fijada, no hay dignidad posible por debajo de esa cifra, y que un salario mínimo interprofesional no pueda ser menor a 1.200 euros. Creemos que eso es una necesidad, ya digo, para blindar. De igual forma creemos que hay que impulsar el empleo de calidad, en condiciones de calidad, y que habría que impulsar también medidas para fomentar el empleo en las pequeñas y las medianas empresas, que son la mayoría de este país, en Euskal Herria. Y en tercer lugar, cuando hablan de recortes y de dónde se puede recortar, hay medidas que se pueden tomar y se pueden hacer presupuestos y medidas diferentes, empezando por el mismo Ministerio de Defensa, que ahí sí pueden recortar, pero también donde está el verdadero drama y la lacra del Estado español, que es en la corrupción, en la elusión y en la evasión fiscal. Creemos que desde ahí, y en una lucha intensa contra esa gran lacra que tiene el Estado español, podrían sacar fondos para hacer frente a situaciones en las cuales hasta este momento se han aplicado las medidas contrarias al sentido común y de blindaje y de defensa de los sectores más desfavorecidos. A ver, rápidamente, porque nos quedan ya 3 minutos, pero hay un tema que se está obviando en esta campaña electoral, que es el tema de la inmigración. Yo sé que usted ha trabajado muy duramente por el tema de la inmigración, creando una red de información y de trabajo pues, con personas que rescatan y que ayudan incluso a los migrantes, ¿no? ¿Cree que el Gobierno vulnera los derechos fundamentales de las personas inmigrantes? Sí, lo que se ha visto en el Estado español, ya sea por el Partido Popular o el Partido Socialista, que en todo lo que tiene que ver con la frontera sur han actuado de manera muy similar, pues creemos que el Estado, por no decir el gobierno socialista o el gobierno popular, actúan desde un punto de vista policial. Y lo que estamos viendo es un problema humanitario. Y a un problema humanitario no se le puede responder de manera policial. Hay que aplicar medidas humanitarias y luego cumplir la legislación internacional, porque está muy bien firmar acuerdos y tratados a nivel europeo e internacional reconociendo el derecho de asilo, pero luego si ponemos la lupa en lo que está ocurriendo y vemos expulsiones sumarias, vemos agresiones a personas que tienen la necesidad de pedir ayuda o asilo en Europa, pues vemos que no se está cumpliendo esa legalidad y que se intenta camuflar como un conflicto policial lo que es un asunto humanitario. Creemos que es un asunto también poliédrico, que no es fácil, pero que ante un asunto poliédrico en el ámbito europeo se debería trabajar de manera conjunta, pero poniendo siempre la primacía de los derechos humanos y la legalidad internacional europea y también estatal, porque hasta ahora no se está respetando. Nos quedan solo 2 minutos. Una pregunta que es obligada, porque en la calle está esa decepción con los políticos, ¿no? Y esa impotencia de que no se escuche la voz de los ciudadanos. ¿Cómo se regenera la democracia? ¿Cómo se regenera la crisis política que ahora mismo existe, ¿no? ¿Cómo los políticos pueden devolver su credibilidad? Bueno, recuperar es la palabra. En primer lugar, yo creo, no, y muchas veces habla de decepción con la clase política, y yo muchas veces oigo, no, todos los políticos son iguales, ¿no? Y a mí me parece tremendamente injusto. Creo que cada formación política y cada representante político es responsable de sí misma y que cada formación debería, al menos, ser premiada o ser castigada si no ha defendido lo que se ha comprometido. En nuestro caso, que no somos perfectos y cometemos errores como todo el mundo, si una cosa sí tenemos en positivo es que nosotros cumplimos lo que decimos y decimos lo que hacemos. A veces nos equivocamos, sí, pero somos de fiar. Y en este caso nosotros hemos dicho que íbamos a Madrid a 3 cosas y esas 3 cosas siguen encima de la mesa, que son, siendo el altavoz de la sociedad vasca, defender los derechos sociales, defender el derecho de autodeterminación y el autogobierno de este pueblo y la defensa de las libertades y de los derechos de toda la ciudadanía. Con esos 3 compromisos volveremos a acudir y ese es el compromiso que tenemos. Y si no lo cumplimos, pues que la sociedad nos castigue. Y viendo que los hemos cumplido hasta ahora, pues espero que nos premie. Bueno, quedan 29 segundos. No sé si quiere lanzar un último mensaje al público que nos está viendo. No tenía previsto, pero cómo no. Yo creo que este domingo hay elecciones que nosotros no hemos deseado y que creemos que son un error, pero que ahora es una oportunidad para enviar un sopapo democrático a los responsables de estas elecciones y también a aquellos que quieren poner una agenda recentralizadora a recortar derechos sociales y a recortar derechos y libertades. Contra todo eso estará Euskal Herria Bildu en Madrid. Jon Iñarritu, eskerrik asko. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos luego en el Teleberri.
ustedes. No hace falta que me apoyen, simplemente...